la competitividad y los beneficios es básico, porque si no las empresas se mueren y se pierde empleo. O sea que esto no es malo, es bueno. Y esto tenemos que defenderlo. Si nosotros llevamos determinada cantidad de dinero al banco, le exigiremos al banco que nos dé unos intereses. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Quien invierte en nuestra empresa nos exigirá, nos pedirá un retorno. Y por tanto las empresas tienen que ser rentables. Y una empresa no rentable corre peligro de que no subsista. El problema que había con las maternidades generalmente es que esto suponía un coste, y a veces un coste importante, sobre todo para las micros y pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque durante el proceso de incapacidad temporal de la maternidad, las empresas tenían costes sociales, porque debían continuar pagando la seguridad social de la trabajadora que causaba baja por maternidad, y además normalmente tenían que sustituirla por otra trabajadora porque el puesto de trabajo tenía que continuar vigente y ocupado por un trabajador. Esto hace, creo que unos 10 años, establecieron bonificaciones en la seguridad social, o sea, el coste cero, que lo he llamado, de manera que el hecho de que una mujer causara baja por maternidad, al empresario no le costaba ningún dinero. A partir de aquí yo creo que las bajas por maternidad en el ámbito empresarial, lo digo sinceramente, antes sí que llevaban algún tipo de conflictividad, a partir de la toma de estas medidas no han llevado ninguna conflictividad. Otra cosa es medidas posteriores que se adoptan o se pueden adoptar porque son derechos que tienen las mujeres trabajadoras, como por ejemplo la reducción de jornada por guarda legal, y aquí sí que todavía hay algún punto de fricción, más que nada porque el ejercicio de determinados derechos sí que causa a veces problemas organizativos, ¿no? Por ejemplo, si una mujer nos pide la reducción por guarda legal, reducir la jornada durante 1 hora y media o 2, difícilmente, ahora sí, pero hace 5 años no, yo encontraba a otra persona que quisiera suscribir un contrato a tiempo parcial de 2 horas al día. No existía en el mercado de trabajo. Ahora quizás sí. Y entonces esto redundaba en perjuicio de la organización de la compañía. Pero quiere decir que son problemas de encaje, normalmente, no porque el empresario pues vea con buenos o con malos ojos el hecho de la maternidad.